A nosotros nos encontramos en el distrito Costa Grande, departamento Diamante. Estamos a 30 kilómetros más o menos de la ciudad de Diamante al sur. Estamos comenzando la siembra, podríamos decir, dentro de los preparativos previos y del laboreo del suelo. ¿Qué se hizo puntualmente para este cultivo de colza? Bueno, acá se cosechó bien en la rotación trigo, soja, y como veíamos que estaba muy bien el lote limpio como para hacer la siembra de colza, que tenía pocas malezas, hicimos un barbecho común con glifosatos 2,4-D y ahí podemos optar por la siembra de colza. ¿Qué tipo de variedades se van a encontrar? Nosotros estamos manejando una variedad que se llama Rivet, que hace varios años. La elegimos porque la podemos sembrar en esta época en mayo, que sería la época límite ya para la siembra, pero como la variedad es una variedad corta, aprendimos a manejarla muy bien. Y aparte de esta Rivet, estamos haciendo un ensayo junto con Leonardo, el INTA, de dos variedades, dos híbridos y una variedad que es del INTA que se llama Macacha. ¿Qué densidad de siembra van a hacer? Estamos con muy baja densidad, también haciendo una prueba, estamos con 5 kilogramos por hectárea. Ese sería. ¿Cuál es el manejo nutricional, Alfredo, que van a estar implementando? El manejo siempre tratamos de no quedarnos cortos, de hacerlo el manejo óptimo. Ponemos antes de la siembra yeso agrícola, que lo traemos de Piedras Blancas. Es una cantera que tiene ese material. Al boleo, después usamos nitrógeno como urea, y a la siembra también a la semilla fosfato monoamónico, más o menos entre 70-80 kilos, y urea y 100 kilos, y el yeso agrícola 150 kilos. No es la primera vez que ustedes apuestan al cultivo de colza. ¿Cuáles son los resultados que han obtenido en estos últimos años? Empezamos, no sé, hará 7-8 campañas, probando también por los problemas comerciales con el trigo. Entonces fue una alternativa muy buena para empezar a intercambiar con el trigo, con cultivos de invierno. Al principio tuvimos problemas con heladas, a eso me iba. Tuvimos problemas con heladas, la fecha de siembra, sembrábamos temprano, después sembrábamos muy tarde. Y al final, en estas últimas campañas de 4 o 5 años, los pudimos estabilizar con muy buenos rindes. Pero en general, eso, más que encontrarle el tiempo justo para la siembra de la colza. Y uno de los problemas comunes que ha tenido el productor siempre ha sido el transporte de lo producido. ¿Ustedes cómo lo pudieron solucionar? Bueno, hay que elegir muy bien. Primero, elegir la cosecha, porque tiene una ventana muy corta. Hay que pensar bien en el momento de cosecha, porque en la planta estas variedades son bastante dehiscentes, entonces si se deja mucho tiempo en plantas hay pérdidas. Y después de la cosecha, el transporte también, elegir bateas o camiones que estén bien preparados, que no tengan ningún orificio y estén bien. ¿Cuál es el destino de lo producido? Esto de exportación. Eso va derecho se mejoró mucho en los últimos años, obviamente porque se hace mucha más cantidad a nivel país, entonces hay más compradores y eso facilita bastante, pero es todo exportación. Sí, es una alternativa más. Los productores que ya llevan varios años realizando el cultivo optan muchas veces por este cultivo porque les asegura cierta rentabilidad, les permite rotar el trigo con otras especies que no tienen enfermedades en común. Eso a la larga mejora lo que es no solo el rendimiento de la soja de segunda, que en general al sembrarse antes sobre colza, que es lo que se siembra la soja de segunda sobre trigo, eso mejora el rendimiento de soja de segunda, pero también muchas veces encuentran respuestas positivas en el cultivo de trigo posterior en la secuencia, justamente por el quiebre en los ciclos de las enfermedades y de algunas malezas
al poder alternar herbicidas, y la diversidad en la secuencia de cultivos siempre se ve que tiene efectos positivos. En particular, en este momento, un poco por inquietud de Alfredo, estamos realizando un ensayo de cultivares en condiciones reales de producción, y un poco la idea es ver cómo se adaptan los distintos genotipos a este ambiente determinado. Una de las decisiones claves en este cultivo, así como en otros, es combinar adecuadamente lo que es el ciclo del cultivar con la fecha de siembra. Por eso estamos evaluando cultivares de distinto ciclo, y tanto híbridos como variedades cultivadas. La adecuada selección del ciclo del cultivar para una fecha de siembra determinada nos asegura la ubicación correcta del periodo crítico para definición del rendimiento. Nosotros lo que hemos visto a partir de los materiales que están disponibles en el mercado comercial para colza es que siembras durante abril y hasta mediados de mayo son las que generalmente nos dan los rendimientos más altos o el techo de rendimiento alcanzable más alto. A medida que vamos retrasando la fecha de siembra, los rendimientos o ese techo de rendimientos comienza a descender. Entonces, si nos vamos a siembras de junio, ya los rendimientos alcanzables en la mayoría de los años van a ser más bajos que en la fecha óptima. Otro aspecto importante, hay variedades, quería agregar que hay variedades de ciclo muy corto que han aparecido recientemente que soportan siembras más tardías, digamos siembras de fines de mayo a principios de junio. El problema es que justamente en esa época de siembra ya nos estamos acercando mucho al periodo de heladas frecuentes, y el cultivo de colza, hasta que no alcanza a formar una roseta de 5 o 6 hojas, tiene cierta susceptibilidad al daño por heladas. A veces podemos llegar a perder algunas plantas o directamente partes del lote como el bajo. Puede ser más susceptible si la helada viene fuerte. Entonces la idea es adelantar la fecha de siembra de colza para alejarnos de ese periodo de heladas frecuentes. Justamente, fecha de siembra y densidad de siembra podrían ser claves en el desarrollo del cultivo. En lo que es colza, es un cultivo muy plástico que genera distintos mecanismos para compensar la falta de plantas, ya sea si tenemos baja densidad. Cada planta puede desarrollar mayor área foliar, después puede ramificar y fijar mayor cantidad de vainas por cada rama, y de esa forma compensa las plantas faltantes. Sería una estrategia parecida a la que tiene la soja, cuando ahí están un poco bajo de plantas, muchas veces no se encuentra diferencias con están de plantas muy densos. Básicamente los mecanismos son similares, y entonces uno podría decir que podríamos sembrar desde densidades bajas, hablando de 15 a 20 plantas, hasta 100, 120 plantas por metro cuadrado. En colza no habría diferencia en los rendimientos. Pero hay un problema que sí puede estar relacionado con esto que veníamos diciendo, que es el grado de enmalezamiento del lote. En lotes que tienen una presión de maleza muy elevada, densidades del cultivo, densidades de colza muy bajas, pueden ofrecer un flanco débil y entonces espacio para que las malezas se instalen. Por eso la idea es apuntar a tener 75, 80 plantas por metro cuadrado. De esa forma competimos bien con las malezas y no limitamos los rendimientos alcanzables. Y en el manejo de enfermedades, ¿cuál es la clave? Por suerte, afortunadamente, en nuestros ambientes no tenemos grandes problemas de enfermedades. A nivel mundial, la principal enfermedad de la colza es ocasionada, se llama pie negro, y es ocasionada por un hongo que se llama Phoma lingam. En nuestros ambientes aparece muy esporádicamente, pero no causa problemas serios. Podría ser básicamente porque el área sembrada con colza no es muy alta, entonces la presión del patógeno es menor, pero también es probable que nuestros inviernos sean un poco más cálidos y más secos que los ambientes donde esta enfermedad es realmente importante, y eso probablemente nos mantenga a salvo. Después hay otras enfermedades, pero no es un factor importante. Con respecto a los aspectos a tener en cuenta en la siembra, uno de los aspectos importantes, ya que la semilla es muy chica de colza, es lograr un buen contacto de la semilla con el suelo.
Para eso es fundamental que los lotes no tengan excesiva cobertura de rastrojo, o bien planificar durante la cosecha del cultivo antecesor cómo vamos a desparramar ese rastrojo, de forma tal que no queden formadas colas de cosecha, porque ahí el efecto de la implantación va a ser más baja y probablemente si se trata de una siembra tardía, el efecto de las heladas en esa zona más cubierta por rastrojo va a ser mayor. Entonces eso es un aspecto importante para tener después un cultivo uniforme. Otro aspecto que es importante es la profundidad de siembra. Al ser una semilla chica no podemos superar tenemos que tener una profundidad de siembra no mayor a los 2,5 centímetros, porque si no ya estamos afectando la cantidad de plántulas sobrevivientes. Y también la velocidad. Lo ideal es no sembrar muy rápido, justamente para favorecer el contacto de la semilla con la tierra y que la profundidad de siembra sea uniforme. De todas formas, entre esos dos factores, la profundidad o la velocidad, siempre es preponderante o es más importante cuidar la profundidad de siembra. Y en lo que es previo en lo que es esto, la parte de etapa de siembra, ¿el uso de preemergentes tiene algo que ver en esto, en el desarrollo? Sí, hay preemergentes como la trifluoralina o el clomazone, que en otros países se utilizan para arrancar con el cultivo limpio. También hay alternativas de posemergencia que se utilizan habitualmente. Muchas veces en la Argentina, por la escasa área sembrada, los laboratorios no registran a los herbicidas para este cultivo, porque eso tiene un costo, pero el uso habitual es ya tanto con preemergentes o posemergentes, tratar de complementar el control de malezas. ¿Cuáles son los recaudos que tiene que tener el productor a la hora de evitar la resistencia? Sí, básicamente esto ayuda, colabora con los esquemas que tratan de evitar la resistencia, porque al alternar con otros cultivos más habituales, como puede ser trigo, uno va cambiando los principios activos a los cuales dedica para controlar la maleza, y eso es lo que evita justamente la generación de resistencia. Con respecto, hay una plaga, porque hoy hablábamos de enfermedades, pero hay una plaga que es habitual en nuestra zona y en otras zonas productoras de colza, que es la polilla de las coles, una oruga del género Plutela. Y ahí sí es importante, porque tiene una habilidad muy grande para generar resistencia a los insecticidas, es ir cambiando los principios activos con los cuales uno va a controlar esa oruga para no generar resistencia a cabo de unos años. Con esta fecha de siembra, ¿qué expectativas a la hora de fecha óptima podríamos pensar para una cosecha? Digamos que estamos terminando la fecha óptima de siembra. Todavía no se nos ha caído el techo de rendimiento que hablábamos hoy, y esto probablemente llegue a madurez en la segunda quincena de octubre y los primeros días de noviembre esté entrando la cosechadora. Y el rendimiento va a depender de cómo venga el resto de la estación de crecimiento del cultivo, ¿no es cierto? De qué cantidad de heladas hay durante la floración, de cómo es la primavera, si es muy cálida o es más normal. En general, las primaveras cálidas afectan el rendimiento porque acortan la duración de las etapas críticas y entonces el techo de rendimiento se nos cae un poco.